Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la conferencia Situación de los niños, niñas y adolescentes frente a la trata de personas en el Perú. Análisis comparativo con el caso español, organizado por el Área de Capacitación de la Administración de la Corte Suprema de Justicia de la República y la Asociación Internacional de Juristas Interjuris. Siguiendo con el programa, palabras de inauguración a cargo del señor Luis Revilla Pérez, integrante de la Asociación Internacional de Juristas Interjuris, magistrado de la Audiencia Provisional de Sevilla y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que para Interjuris, asociación a la que tengo el honor de representar en esta tarde, por delegación de nuestra presidenta, actualmente fuera y lejos de aquí, es un honor, digo, participar de esta jornada de estudio jurídico comparativo entre el sistema español y el sistema peruano y viceversa. Únicamente breves palabras para, digo, alegrarme y congratularme de estar aquí por parte de la Asociación Internacional de Juristas Interjuris. Se trata de una asociación que no tiene carácter o ánimo de lucro, tiene un carácter eminentemente formativo, pero no solo eso. La finalidad o las finalidades de la asociación son muy amplias y precisamente esta actividad se realiza como consecuencia de uno de los convenios que hemos suscrito, en este caso concreto, con la Corte Suprema en materia de formación. A este convenio le han seguido otros muchos, tanto con el Ministerio de la Mujer como con el Ministerio de Justicia y distintos colectivos e instituciones representativas de la materia. Las finalidades de Interjuris son variadas y a veces quizá excesivamente pretenciosas, aunque hacemos lo que podemos y vamos intentando avanzar poquito a poco, sobre todo funcionando, sobre todo, como digo, en el país, en este país, en Perú, que siempre nos acoge con los brazos abiertos. Y son estas finalidades las siguientes: defender y promover la plena efectividad y desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas que se reconocen en los tratados y convenios internacionales. Fomentar la solidaridad entre los pueblos y fortalecimiento de los valores democráticos en aquellos lugares donde quizá todavía no estén suficientemente configurados o consolidados. Apoyar a los sistemas judiciales, sobre todo teniendo como finalidad el Estado de Derecho y promoviendo la consolidación de un poder judicial independiente, responsable y sometido al imperio de la ley. Finalmente, contribuir en cuanto podemos a conseguir reformas legislativas, o por lo menos aportar nuestro granito de arena o aportar nuestras ideas por si pueden servir de algo para mejorar el sistema legislativo correspondiente. Alentar a la cultura jurídica en los principios de igualdad, libertad, justicia y solidaridad, promoviendo todo tipo de estudios y cursos en este sentido, así como actividades de investigación. Finalmente, realizar actividades de cooperación internacional para el desarrollo, incluida la de cooperación jurídica internacional, y finalmente, aunque quizás sea el primero porque sin él sería imposible realizar esta actividad, solicitar y obtener los fondos necesarios que hagan posible que nosotros estemos aquí participando de estas actividades y enriqueciéndonos de las mismas. No quiero alargarme más, simplemente reitero nuestra gratitud por acogernos en este magnífico Palacio de Justicia, por la hospitalidad de la que hace gala siempre cualquier ciudadano de Perú y, por supuesto, las autoridades más representativas de este querido país. Y ya paso a inaugurar formalmente esta jornada, dando la palabra a la primera ponente, que tomará la palabra y que creo que va a presentar el maestro de ceremonias. Muchas gracias. Comenzando con la conferencia, tema: trata de menores en el Código Penal peruano. Expositor:
El doctor Jorge Luis Salas Arenas, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrante de la Sala Penal Transitoria. Fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, elegido por la Sala Plena para el periodo 2011-2012. Actual profesor de la Academia de la Magistratura en el programa de formación de aspirantes y en el ascenso de la carrera judicial e invitado en diversas universidades del país. Expositor en certámenes nacionales e internacionales en materia penal y procesal penal, asociado a la Fundación Internacional de Ciencias Penales en España. Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Se graduó de magíster en Derecho Civil por la misma universidad. Egresó del doctorado en Derecho Penal en la Universidad Alcalá de Henares, España. En la actividad docente se ha desempeñado como profesor de pre- y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y La Salle de Arequipa. Presidió la Comisión de Magistrados para la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Arequipa. Obtuvo el premio de Transparencia Judicial, compartido con otros jueces del Perú en el 2007, y de la Comisión de Capacitación CEMAJUS. Ha presidido la Comisión Especial para la Administración de Justicia. En el ámbito de lo gremial, ha sido presidente de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia. Dentro de sus obras publicadas se encuentran el libro Aportes del Debate Jurídico Postmoderno, el libro electrónico Bases para la realización de la carga jurisdiccional, Justicia en el reparto de la tarea de administrar justicia, el libro La Transacción, una justa solución al conflicto, el libro Constitucional y aplicaciones judicial de la ley procesal penal, y el libro Condena al absuelto, Reformatio Impetius Calculita, Indemnidad Sexual, Tratamiento Jurídico de las Relaciones Sexuales con menores de 14 a 18 años de edad. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Como este es un acto académico, en donde no corren ningún tipo de jerarquías administrativas, me van a permitir despojarme del distintivo, porque aquí vamos a discutir y vamos a debatir, si ustedes desde luego lo permiten. Permítanme dar la bienvenida a nuestros ilustres visitantes, algunos de los cuales ya nos han honrado antes con su presencia, saludar a la mesa de honor y a nuestros amigos que vienen del otro lado del planeta, del otro hemisferio, a reconocer entre nosotros a sus parientes y a sus amigos. Y reconózcanos así, no, porque nosotros así los vamos a sentir. Vamos a tocar un tema que nos interesa a todos, que me parece que está tratado con muy buena intención, pero no necesariamente de la manera más técnica. Y es el tema de la trata de personas, por lo menos en el caso peruano, que presenta algunas aristas un poco complejas, que no solo tiene que ver con la persecución misma del delito, sino con la configuración de los supuestos. Desde la perspectiva sociológica, ¿cómo es? Ya. Se presentan problemas que tienen que ver con el tráfico de migrantes y la desaparición de personas, que son no solamente fenómenos de orden jurídico, de trascendencia jurídica, sino profundamente social, ¿no? En países del tercer mundo como los nuestros, y en particular del Perú, sí se presentan incluso modalidades frecuentes de trata que es necesario que podamos por lo menos señalar. Explotación sexual para la prostitución, pornografía, explotación sexual para el turismo, en el ámbito del turismo diré mejor, explotación laboral, trabajos forzados para la agricultura, para la tala, en labores de la minería, en labores relacionadas a la transformación de productos en las fábricas, explotación laboral para el trabajo doméstico, para la mendicidad, compraventa de niños, niñas y adolescentes, comercialización de órganos y tejidos, fines relacionados a la comisión de otros delitos, reclutamiento forzoso, en particular reclutamiento forzoso con fines de terrorismo,
en el país no ha terminado de cerrar aún esta lesión severa a su integridad democrática, y el terrorismo cuyos remanentes vinculados al narcotráfico se encuentran en las zonas de la selva y de la Sierra Alta del Perú, reclutan jóvenes, arrancan a los niños y a las niñas de sus comunidades y los adscriben a sus finalidades, ¿no? De modo que no es un asunto para nosotros cerrado, sino más bien absolutamente latente y vigente, que tendríamos que trabajar de mejor modo desde una perspectiva legal. ¿Y cuáles son las causas más conocidas en el país que generan este trata de personas de todas las edades y en particular de los adolescentes y de los niños? Primero, la demanda de servicios sexuales, laborales o de otro tipo en clave de personas que no pueden defenderse por sí mismas, es decir, atingiendo la situación de los vulnerables. El desconocimiento del alcance del delito. Las víctimas no saben exactamente que están siendo objeto de una conducta ilícita. La expansión del tráfico ilícito de migrantes, la discriminación de género, ¿no? A las niñas se les reduce aún el acceso a la educación, pero hemos de decir que las que alcanzan los niveles educativos descollan. Los niveles de niñas con altísimo rendimiento escolar son más altos que los niveles de los niños de la misma edad y en el mismo grado educativo. De modo que parece que la revancha la están tomando con mucho, ¿no? Y ojalá más bien se pudiera equiparar el tema de la igualdad de oportunidades. Bueno, y otra de las causas es la discriminación y la exclusión social, ¿no? Hay diferentes opciones para el acceso laboral por razones de diferencias étnicas o diferencias raciales. El mapa que a continuación vemos nos muestra cómo han evolucionado los índices de pobreza, que es uno de los elementos básicos en materia de vulnerabilidad. Y de la vulnerabilidad sigue desde luego el tema de la trata. Y siendo así, existen rutas ya conocidas para la explotación sexual en el Perú, con la trata correspondiente. Hay una ruta de la costa norte que incluye Lambayeque, Chiclayo, ¿no? San Martín, Tarapoto, Rioja, Bagua, Amazonas, y desde luego las personas que son trasladadas hasta allí provienen de Tarapoto, Iquitos, Arequipa, Trujillo, Pucallpa, ¿no? Y transitan por Puerto Maldonado y por Lima. La otra ruta es la de la selva norte. Iquitos es la zona de origen, con destino a Puerto Maldonado, Cajamarca, Cusco, Lima. Y allí Tarapoto, Bellavista, Juanjuy, Zaposoa, Tocache, en San Martín, ¿no? Son zonas de comercio y origen y destino hacia Lima, Arequipa y Cajamarca. Luego está también la ruta de Lima, ¿no? Aquí el destino principal de las tratas con destino a Lima, ¿no? Tiene sus enclaves en el Cercado de Lima, en Comas, San Martín de Porras, Jesús María, Independencia, Lince, San Isidro, La Victoria, San Juan de Miraflores y Rímac. Aquí mujeres y niñas que provienen de departamentos de Arequipa, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Piura, La Libertad, Apurímac, Ancash, Puno y Ayacucho se trasladan a Lima con fines de explotación sexual, pero también con fines de explotación laboral. Luego está la ruta de la Selva Sur, Puerto Maldonado, ¿no? Es destino de mujeres que provienen de Arequipa, Trujillo, Cusco, ¿no? Y a Pucallpa llegan niñas y niños y mujeres de Iquitos. Y la ruta de la Sierra Sur, ¿no? Por la importancia comercial del Cusco, ¿no? Y aquí se favorece la trata de personas, de niños también, desde Quillabamba, Sicuani, Arequipa, Puerto Maldonado, Pucallpa, Iquitos y San Martín, Puno y Arequipa y Juliaca, que son puntos importantes. De modo que, además, se une la ruta de la costa sur, ¿no? Principalmente Arequipa, y se ha identificado como zona de origen de mujeres y niñas que se trasladan a la ciudad de Iquitos, los departamentos de La Libertad, Puno, Juliaca, Cusco, de modo que hay varias rutas y varios destinos, ¿no? Y los niños y las niñas son movidos en estas rutas en un tráfico que no siempre se llega a cortar o interrumpir. Quiero hacer notar que aunque no tenemos estadísticas confiables sobre el particular, ¿no? Se dice a escala policial
que se ha elevado el nivel de comisión delictiva de esta materia, en particular en relación a niños y niñas. ¿Y por qué no tenemos una estadística judicial confiable? Que deberíamos tenerla. Pero deberíamos tenerla no solo para esta materia, deberíamos tenerla también para el robo, también para el homicidio, para todo. ¿Por qué no la tenemos? Porque no hemos codificado las modalidades delictivas. Tengo entendido, por favor, corríjanme, que tampoco se ha hecho en España. ¿Qué significa codificar en este caso? Significa asignarle a la conducta delictiva un código de letras y números que no necesariamente es el número del artículo pertinente que consagra el tipo penal. Por ejemplo, el homicidio para nosotros es el 106, el homicidio simple. Pero si mañana los políticos, el Parlamento, decidiera cambiar el número del artículo, nos dejaría sin piso para efectos de la estadística, porque ahora sería el 315 o el 208 o qué sé yo, ¿no? Entonces, la única forma de llevar una estadística confiable es el codificar con letras y números. El tipo base tendría que ser, por aventurar algo, HOM 1, ¿no? He trabajado sobre esta materia hasta donde se ha podido, porque las labores jurisdiccionales no nos dan cabida, y tengo codificada una parte mínima, pero una parte del Código Penal peruano, en la expectativa de poderlo compartir con nuestros colegas de otros países y del resto del mundo. De repente, en otro momento conversaremos de esta materia. ¿Y esto para qué? Porque alguna vez se me preguntó, cuando presidía la Corte de Arequipa, hace unos 2 años, me preguntaron cuántos feminicidios habían en Arequipa. Y la respuesta era sencillísima: no sé. Esa es la respuesta, ¿no? Pero se podía contar con los dedos en el siglo XXI, ¿no? Acudiendo a los archivos y contando 1 palito, 2 palito, 3 palito o línea, y eso es absolutamente irracional desde una perspectiva tecnológica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos codificar? Bueno, pues pongamos todos los 106 que hay. Tampoco, porque además no están catalogados por el número, sino por el nomen, ¿no? ¿Y qué pasa con el nomen? Que para algunos, por ejemplo, en materia de omisión a la asistencia familiar, para algunos era OAF, para otros omis asit fam, y las combinaciones que podían resultar de tales denominaciones. Por lo tanto, nunca teníamos un solo rubro que se llamara omisión a la asistencia familiar, sino muchos rubros vinculados, y había que hacer un tamiz muy complicado. Entonces, eso se acabaría si se adoptara como política, ¿no?, estatal en relación al manejo penal, la señalización de o la adopción, diré mejor, de un catálogo, un código único de tipos penales, ¿no? Y luego de tipos civiles, y luego de tipos laborales, tipos administrativos, etcétera, para poder hacer una estadística seria. ¿Cuántos robos nocturnos hay en Piura? ¿Cuántos robos por pluralidad de agentes hay en Tarapoto? ¿Cuántos robos en casa habitada hay en Arequipa? Nadie lo sabe. Solo sabemos que hay robos. Y podemos decir qué número de robos hay, simples y agravados, pero nunca podremos decir cuántos los hay de cada especie. Y si no podemos decir cuántos los hay de cada especie, difícilmente podremos hacer estadística confiable. Y si no podemos hacer estadística confiable, difícilmente podremos generar políticas confiables de combate a la delincuencia. Probablemente en algunos casos, llevados por la percepción, dispararemos cañonazos para matar insectos, ¿no? O dispararemos canicas para matar, qué sé yo, ¿no?, dragones. Entonces nosotros necesitamos estadística confiable que hoy, lamentablemente, no tenemos. Internamente, volviendo a nuestro tema, ¿no?, las modalidades básicas o más trascendentes son la pornografía, la explotación sexual para el turismo, como lo hemos dicho, la agricultura y para la labor en las fábricas, el trabajo doméstico. El siguiente cuadro nos muestra, lo veo un poco borroso, ¿no?, cómo en el Perú se ha reconocido internacionalmente que nosotros en materia de trata tenemos tanto la explotación doméstica como la laboral y la sexual, a diferencia de Nicaragua, en donde solamente se reconoce la explotación doméstica, a diferencia de Haití también, donde solo se reconoce la doméstica, ¿no?,
Y en Alemania se reconoce la explotación sexual y no la doméstica ni la laboral. Y de acuerdo al país de origen, este es un aviso que suele mirarse, ¿no? Se necesita señoritas de 18 a 25 años y un número de teléfono celular. En muchos de estos casos, esta es la cubierta para empezar el tema de la trata, ¿no? Y en el Perú no se ha registrado antecedentes de ser país de tránsito. No somos importantemente un país de tránsito, por lo menos eso es lo que dice, ¿no?, la Policía Nacional. Pero sí tenemos países de destino, ¿no? Nos vienen, acá, somos país de destino, somos país de destino y vienen por aquí mujeres y niñas de Ecuador, de Chile, de Japón, de República Dominicana, ¿no?, que han resultado envueltas en crímenes de esta naturaleza. Desde la perspectiva ya legal, para no pisar el tiempo que le toca a doña Mercedes, que nos va a ilustrar con la experiencia española, que nos servirá de mucho, ¿no? El Código Penal del 91 tenía un tipo que describe básicamente la promoción o facilitación, entrada o salida del país o el traslado dentro del territorio nacional a personas para que ejerzan prostitución con pena privativa de libertad. El sesgo que tenía el 182 del Código Penal en 1991 era ese, ¿no?, el del destino, la finalidad de la prostitución. Pero se modifica luego, ¿no?, con la ley 28.251 en el año 2004, ¿no?, y acá se extienden los marcos a la esclavitud sexual, a la pornografía u otras formas de explotación sexual. El sesgo era siempre ese, ¿no? Y hasta que se produce el protocolo de Palermo en el año 2000, que ratificó el Perú el 2002 a través del Parlamento, con el objeto de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, sobre todo mujeres y niños. Recordemos la tipificación internacional. Dice el Protocolo de Palermo en su artículo 3: por trata de personas se entenderá la captación, transporte, traslado, acogida, recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o para beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La ley 28.950, emitida por el Parlamento en el año 2007, derogó el artículo 182 del Código Penal y modificó el artículo 153. Y entonces trasladó la trata de personas, lo trasladó de capítulo, y ya no estaba dentro del proxenetismo, sino lo trasladó al ámbito de los delitos contra la libertad, y lo describió como lo ven ustedes allí: el que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Aparentemente cubriendo todas las expectativas señaladas, no aparentemente, cubriendo todas las expectativas señaladas en el Protocolo de Palermo, y ya está. Entonces, normativamente estamos protegidos, pero es bueno que veamos qué es lo que ha sucedido con esa protección. En principio, migró del capítulo 10 del título de delitos contra la libertad desde el proxenetismo al capítulo 1, a violación de la libertad personal, ¿no? Ya está. Pero, ¿qué más ocurrió? ¿No? Amplió los fines de la explotación sexual, explotación laboral, extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, la mendicidad, la venta de niños, ¿no? Y se produce un fenómeno complejo de conductas, medios y finalidades. Por tiempo no vamos a repetir todo esto. Este es el esquema básico de la trata de personas en el Perú, que tiene varios verbos rectores, 4 verbos rectores, tiene 6 verbos adicionales, 3 circunstancias de lugar, tiene 9 medios o circunstancias mediales y 13 finalidades.
Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cuál es el problema? Bueno, nos vamos a ir inmediatamente a la lámina 49 para ver cuál es el problema. El problema, estimados y estimadas amigas, es que se produce el siguiente cuadro de 35 variables. 35 variables. 4 verbos principales, 6 verbos rectores, 3 circunstancias especiales, 9 medios y 13 finalidades. El tipo base de la trata de personas en el Perú. ¿Y eso en qué deriva? No tengo aquí todo, algún día se los podré prestar si quieren y si tienen interés se los enviaré por correo. Hemos hecho una operación para descubrir cuántas variables arroja la combinación, cuántas hipótesis arroja la combinación de estas 35 variables. Y arrojan nada menos que 13.824 variables. 13.824 variables o supuestos delictivos. Y si hablamos de imputación necesaria, el procesado nos podrá decir, bueno, yo no estoy en la variable 850, sino la mía es la 12.315. Señor, me defiendo de la imputación hecha por el fiscal, por el Ministerio Público, que se encuentra, que es la imputación 10.414. No. Yo estoy en la 3.823. ¿Sí? Al parecer requerimos un protocolo que subdivida razonablemente y a escala internacional el tratamiento para evitar una cosa de esta naturaleza, ¿no? Está escrito, todo está cubierto. Muy bien, ahora vamos a operar con la materia. Bueno, yo entiendo que esto es más o menos así. ¿Para qué te complicas la vida, no? Si una variable, ¿para qué considerar las variables? Las variables, trabaja nomás con los conceptos generales. ¿Queremos hacer estadística? ¿Queremos trabajar científicamente? Bueno, aquí está lo que el Parlamento ha hecho al incluir circunstancias de lugar y circunstancias de modalidad, sobre todo de lugar, al interior, hacia afuera, en fin. Y no está mal que lo haya hecho, el problema es que ha tenido que colocar puntos y aparte, ¿no? Y trabajar el tema ordenadamente. Bueno, y si esto ya es un problema, les hago presente que felizmente en la trata de menores, que son 18 supuestos distintos a los anteriores, no entra el tema ya de los medios, no entran los medios, ¿no? Pero hay formas agravatorias, y en las formas agravatorias existen otro número grande de variables adicionales. Me refiero a los dispositivos contenidos en los artículos siguientes. En los dos artículos siguientes hay varios dispositivos adicionales, varias condiciones que podrían considerarse subvariables adicionales. Son más o menos 30 y tantos. Multiplicadas por las primeras, nos sale una cifra escalofriante. Bien. ¿Cuál es el problema que presenta esta ausencia de claridad? El problema que presenta el primero es que estamos operando con una ley que en cualquier momento nos puede dar un dolor de cabeza. En el momento en el que los traficantes de personas se detengan a exigirnos precisiones, ¿no? Y que nosotros mismos no sepamos con claridad en dónde ubicarlos. Las cuestiones de orden dogmático sobre lo que se entiende por seducción, es decir, el convencimiento, manipulación de la información, mecanismos utilizados para amenazar a la víctima, para que acepte o exprese una aceptación que en realidad jamás quiso expresar para ser trasladada del lugar o para ser conducida con fines de tráfico, son más o menos conceptos de orden común. Quiero hacer presente que esta materia ya fue tratada con antelación, no precisamente con Interjuris, sino con el Ministerio de la Mujer, hace un par de años, al presentarle el fenómeno y decirle, aquí necesitamos ponernos de acuerdo para comenzar a trabajar el tema técnicamente
para que la legislación nacional, por lo menos la nacional, no contenga un conjunto infinito o poco manejable de términos. Quizá, si no se coloca puntos y apartes o párrafos separados, habría que dividir esta norma en tantas posibilidades razonables como hubiera que dividirla para evitar una conmoción de esta naturaleza que llega a las 13.000 variables. Termino, damas y caballeros, señalando que en este tratamiento normativo, un poco al calor de lo que el Convenio de Palermo ha señalado, seguramente que no ha habido la voluntad de dificultarle la vida a nadie. Estoy convencido de que ese ha sido el ánimo, sino más bien de reproducir los alcances del Convenio de Palermo y trasladarlos a la legislación nacional. Lo que pasa es que creo que el Convenio de Palermo hay que entenderlo como las líneas maestras para trabajar dentro del país y no precisamente el trasladar toda la declaración del convenio automática o mecánicamente sin un desarrollo propio, ¿no? Digamos que nos han dado la materia prima para trabajar y nosotros, lejos de trabajar, hemos agarrado la materia prima y la hemos puesto en el código y se acabó. No conozco la experiencia española, conozco la experiencia de otros países. En un evento realizado en Argentina hace un año, me puse a hacer el cálculo con el código chileno, con el código argentino, con el código boliviano, y por ahí íbamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos 13.000, ellos algunos tenían 15.000, otros tenían 12.000, bueno, estamos así, y en ese rato se dieron cuenta recién, ¿no?, de que lo que había que hacer era un trabajo interno parlamentario, ¿no?, y si no, los juristas tendrían que proponerlo para tener claridad. Alguno me dijo, pero ¿qué necesidad hay si todo está allí? ¿No? Claro, todo está allí. Yo creo que no debemos confiar en que las normas digan cosas. Debemos nosotros más bien vigilar que las cosas que digan sean razonables y manejables, sobre todo porque vamos a imputar y a imponer sanciones, ¿no? Y las penas previstas no son penas pequeñas, ¿no? Son penas de alta connotación y deben ser colocadas con una imputación necesaria, una imputación cabal, clara, irrebatible, irrefutable. No es lo mismo el supuesto A que el supuesto B, ni el supuesto 1 que el supuesto 5.000 o 6.000 o 7.000 u 8.514. Muchas gracias. Siguiendo con la conferencia. Tema: trata de menores en España. Por la doctora Mercedes Alconada de los Santos, licenciada en Derecho y abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. En la actualidad ostenta la coordinación regional del programa Damiola Taylor de Atención a Mujeres Inmigrantes de Andalucía, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Extranjería del Sur desde su creación en el 2009. Desde sus inicios ha venido participando como ponente en numerosas jornadas y seminarios de formación en materia de extranjería y políticas migratorias. Entre sus publicaciones se destacan estudios sobre mujeres víctimas de trata en Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer del 2011, y menores extranjeros en España, ni ilegales ni invisibles, Consejo General de la Abogacía en el 2009. Le damos un fuerte aplauso, por favor, a la doctora. Mientras se solucionan los problemas técnicos, quiero agradecer a la Corte el honor de haberme invitado a esta acción formativa, a mis compañeros del equipo de Interjuris que están ahí apoyándome 100%, y a todos ustedes por asistir a estas jornadas y dedicarnos esta tarde. En principio, dado que ya hay muchas cuestiones generales que hemos tratado,
el ideal sería que pudiéramos entrar en unas consideraciones, no sé si se me oye bien, ¿se oye bien? En unas consideraciones generales sobre la trata y para pasar luego a lo que es concretamente el sistema, el modelo español. Bien, reconozco mi total inexperiencia con este tipo de dispositivos, así que vamos a ver si no... Correcto. Bien. Básicamente se calcula que cada día 4.000 niños son víctimas de trata. Obviamente la trata de seres humanos es actualmente la esclavitud del siglo XXI, es el espacio vacío de derechos, es uno de los problemas más graves e importantes que afrontamos actualmente y una de las circunstancias que favorecen dicha situación es la impunidad de dichas conductas en el aspecto legal y judicial y la tolerancia social respecto a determinadas situaciones de abuso, de explotación, especialmente la demanda en el ámbito del comercio sexual. No quiero repetirme en lo que ya su señoría ha tratado con amplitud, pero para recordar, la trata de personas se caracteriza por el reclutamiento, el traslado y el alojamiento de cualquier persona a través de métodos que pueden ir desde la fuerza hasta el secuestro, el engaño, el fraude o el abuso de autoridad, incluyendo en este caso el abuso de vulnerabilidad de situaciones sociales o económicas, siendo este uno de los principales motivos o causas. No existe una definición universal sobre la trata de niños, pero sí podemos empezar como base a tomar la Convención de los Derechos del Niño de 1989, en el cual hace ya referencia en el artículo 11. Vamos a entrar en las causas externas, un análisis muy somero de las causas externas de la trata de seres humanos. Principalmente la pobreza es una de las causas más importantes que genera un enorme colectivo en este caso menores, como instrumentos, herramientas, objetos, nunca como sujetos de derecho, que en el fondo es lo que trasluce en esta situación. La trata de menores parte de la base de que el menor no es un sujeto de derecho, es un objeto de comercio, bien para explotación sexual o bien para explotación laboral. Otras situaciones que pueden favorecer el tratamiento, la trata de menores, las situaciones de crisis humanitaria, donde la falta de un Estado que controle la situación puede añadir un elemento de vulnerabilidad, la falta de educación, el analfabetismo o la falta de expectativas en la zona. Una de las circunstancias más importantes que producen vulnerabilidad en los menores es la falta de inscripción de los nacimientos. Como podéis ver aquí, cada año nacen 40 millones de niños que realmente no existen, con lo cual se convierten en objetivos básicos de las redes de trata. Para terminar con el tema de las causas, la trata de menores es una actividad muy lucrativa porque se obtiene un enorme beneficio de cada niño, permítanme la crudeza, puesto que cada menor puede ser objeto de sucesivas explotaciones, es decir, puede ser objeto de venta para adopción, pero luego puede ser objeto de explotación sexual, puede utilizarse para la explotación laboral y finalmente para la venta de órganos. Es muy lucrativa y tiene muy poco riesgo. Las cuotas de impunidad son elevadísimas y por tanto es un negocio muy lucrativo. Estos son principalmente los objetivos con los que tenemos que luchar, reducir las cotas de impunidad de manera que no sea tan lucrativo ni tan fácil. Otro de los principales problemas que encontramos para luchar contra la trata de menores es una legislación insuficiente o ineficaz. Voy a pasar ya directamente, para no reiterar, disculpad la garganta, al caso español. Bien, se ha colado aquí la adopción internacional como otra de las causas o contextos que favorecen la trata de menores. Bien, no quiero reiterarme, como decía, y quiero pasar al caso español. Bien, no podemos olvidar que para trabajar en trata de menores tenemos que hablar no solo del ámbito jurídico, sino también del ámbito social. Una cosa conlleva necesariamente la otra. Un menor desprotegido, una familia desprotegida desde el punto de vista social o económico, es más vulnerable a las redes de trata. Por tanto, hay que trabajar en varios ámbitos.
no solo en el ámbito represor cuando ya se ha producido el delito, sino también en ámbitos preventivos, como sería la concientización, que en España se conoce como sensibilización, campañas de sensibilización a través de los medios de comunicación que ostentan una importantísima responsabilidad en este ámbito. Ahí os he reseñado una reciente campaña de sensibilización en materia de trata de menores que se está llevando a cabo en España. El fortalecimiento de los sistemas de aplicación de la normativa y, por tanto, el incremento de las penas que conlleva la trata de menores y, sobre todo, el establecimiento de mejoras en los mecanismos de vigilancia y cooperación internacional, policial y judicial. Os he reseñado ahí algunas de las circunstancias que luego retomaremos en el análisis del modelo español. Por tanto, cualquier forma de violencia contra los menores, incluida la trata, ha de ser tratada y desarrollada en todos los ámbitos que influyen en el desarrollo integral del menor. Hay que adoptar medidas legislativas, hay que incluir todas estas circunstancias en el diseño de las políticas públicas y hay que crear modelos de intervención que trabajen en el contexto familiar, educativo, sanitario y policial. Bien, la normativa española obviamente bebe de las mismas bases de derecho internacional que la normativa peruana. Tenemos la recomendación número 13 del Comité de los Derechos del Niño, el artículo 19 y 34 de la Convención de los Derechos del Niño que ya mencionábamos anteriormente, el artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya dentro del ámbito regional europeo, el Protocolo de Palermo, que ya su señoría mencionaba, el Convenio de Lanzarote del año 2007 del Consejo de Europa para protección de menores, también dentro del ámbito europeo, el Protocolo de Palermo y el Convenio de Varsovia del Consejo de Europa de 2005. Todos ellos no se refieren exclusivamente a trata de menores, sino a trata de personas en general. El principal problema o característica del modelo español es que, a diferencia del sistema peruano, la trata de menores se centra sobre todo en extranjeros. El 99% de los menores que son tratados en España son de origen extranjero. Obviamente, el afrontamiento de la situación tiene que ser diferente. No podemos dejar de hacer también una crítica. Los principales problemas que devienen del sistema español es de una carencia de enfoque de derechos humanos de la normativa que trabaja la trata. Es una normativa que principalmente trabaja en el contexto del control migratorio y que solo muy recientemente ha incorporado ya aspectos de enfoque de derechos humanos. Bien, como ya os comentaba aquí, la situación geopolítica de España implica que la mayoría de los menores que pasan por allí son menores extranjeros. Es un país de tránsito y de destino, sobre todo para menores, sobre todo mujeres africanas, procedentes de África, aunque también se están dando algunas situaciones de trata de menores de países procedentes del este de Europa, sobre todo Rumanía, algunas zonas asiáticas y también algunos puntuales casos de matrimonio forzado, mujeres para matrimonio forzado. Bien, os mencionaba aquí, os reseñaba aquí dos noticias recientemente aparecidas en esta misma semana pasada en el diario El País, que destacan muy bien las circunstancias de la trata de menores en España, en el modelo español. La desaparición de menores tras su entrada en Ceuta y Melilla, zonas fronterizas con África, y el rescate de 3 menores que estaban retenidos por una red de trata. Esto tiene una lectura muy importante. Los menores, sobre todo de origen nigeriano, africano, se utilizan para pasar mujeres a la península con un aspecto de familia que no es real, con lo cual el menor ya está siendo primeramente utilizado como vía de facilitación de entrada en España, puesto que las familias con menores tienen más fácil el acceso a la península, y luego los mismos menores son utilizados como elementos de control de estas madres que se convierten en víctimas de explotación sexual. Pero no es suficiente con ello, sino que además los propios menores, en especial niñas, se convierten a sí mismos en objetos de explotación sexual per se, venta para su adopción, tráfico de órganos, pornografía infantil, con lo cual son muchos los ámbitos en los que hay que trabajar. Otro de los principales problemas hasta ahora mismo, creo que lo comento también con posterioridad, es la falta, hasta hace poco, de la reseña de la afiliación
de los menores cuando llegaban a España. Cuando los menores llegaban con sus madres a la frontera, no se les reseñaba. Se reseñaba a la señora, se le tomaba la huella, se tomaba también la filiación, pero no existía del menor ningún tipo de dato biométrico que garantizara que ese niño pertenecía en concreto a esa familia. Recientemente ya se está trabajando en una base de datos donde se recogen datos biométricos, incluso pruebas de ADN que van a facilitar el seguimiento de estos menores para evitar que con una movilidad constante se pierda su pista y sean objeto de mayores abusos. Os comentaba también que los escasos supuestos que se están dando de trata en el ámbito interno, es decir, de menores con nacionalidad española, es a través del uso de las nuevas tecnologías. Hay un desarrollo brutal en este caso de delitos en el ámbito del ciberacoso, el grooming, el sexting. Entonces os comentaba en este sentido que los menores y los adolescentes de origen nacional están siendo las principales víctimas. Y os reseñaba, a modo ejemplificativo, la creación de materiales divulgativos específicamente dedicados a niños y adolescentes, donde de una forma sencilla y adaptada a su lenguaje se trabaja en estos ámbitos para prevenir e informar sobre los riesgos que conlleva el uso de las nuevas tecnologías y las facilidades que para las redes de trata crean. Una foto para que veáis la dificultad de la identificación, de la invisibilidad en sí de la trata de menores. En 2010 se identificaron 1.641 víctimas de trata, de las cuales 13 eran niñas. En 2011 se encontraron o se identificaron como tal 15 víctimas menores de edad. Esto no significa que esto sea el número real, sino que son los únicos casos que están perfectamente identificados. En 2012 y lo que va de 2013 el número no ha aumentado mucho más. Los principales problemas para detectar los casos es obviamente la naturaleza clandestina del delito. Es un delito que suele desenvolverse en un ámbito cerrado, la continua movilidad de los menores, especialmente de los menores de origen extranjero, la incipiente formación de los profesionales y, como os comentaba, la necesidad de la creación de un sistema de registro de los datos biométricos de los menores que nacen o entran en España. Puesto que aún existiendo sistemas de registro como el registro civil, se han detectado casos de mujeres que inscriben a los menores cual si fueran suyos y no lo son, con lo cual generan un enorme problema luego a la hora que la madre biológica pueda o quiera reclamarlos una vez ha salido del ámbito de la red. Por tanto, los ámbitos de intervención fundamentales, la prevención y la detención y detección precoz en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario y familiar, siempre en coordinación con la intervención en el ámbito regional, puesto que en Andalucía la protección y tutela de los menores no acompañados o de los menores que son retirados de su familia la ostenta la comunidad autónoma. En el ámbito represivo, la legislación y una coordinación de las actuaciones policiales y judiciales tendentes a la evitación o la represión del delito, y una protección en orden al fin último de esta situación, que es la recuperación integral del menor y con la primacía de su interés, lo que implica un trabajo conjunto con las familias y los centros sanitarios educativos y unas medidas especializadas de acompañamiento y seguimiento en el ámbito social. Factores que favorecen de forma interna, no ya veíamos antes la vulnerabilidad social y económica exclusivamente o las situaciones de crisis humanitaria. Hay otros factores internos que favorecen la trata de menores, como son factores sociales, la tolerancia a conductas abusivas, hablábamos antes de no ver al menor como sujeto de derecho, los estereotipos de género o los supuestos de alcoholismo y toxicomanía. Factores que aumentan la vulnerabilidad de los menores a la trata, los casos de menores de muy corta edad, menores discapacitados, menores que no tienen una situación de apego seguro, faltos de atención o de información o ya inmersos en situaciones de violencia de género, son aún más vulnerables a las situaciones de trata. En el caso de los agresores hemos encontrado estereotipos machistas, antecedentes de maltrato, distorsiones emocionales, eventualmente trastornos psicopáticos y en muchísimos casos son consumidores, como datos de perfil para identificarlos, de pornografía infantil. Bien. Esto solamente no quiero entrar para no comernos el tiempo del debate, que creo que será mucho más fructífero y más a esta hora.
existen numerosos indicadores que facilitan a los profesionales que trabajan en los ámbitos educativos, sanitarios o policial o incluso judicial la detección precoz de los casos de trata de menores. Bien, especialmente relevantes en el ámbito penal es el caso de menores imputados por la comisión de delitos que han sido llevados a cabo por inducción directa de sus explotadores o que llevan a pensar que el menor está siendo utilizado por una red para la comisión de delitos. O otras de las circunstancias, de los indicios que pueden llevar a un operador en el ámbito jurídico a pensar que un menor puede estar siendo víctima de trata es una reacción automática, inmediata y memorizada de los niños ante la intervención de las autoridades. Lo que implica que cuando un agente policial se dirige al menor en demanda de información, este automáticamente contesta con un discurso aprendido que la red le ha inculcado para que responda a dichas cuestiones y no desvele muchos de los datos. Otro de los datos que puede llevarnos o que en la experiencia española nos lleva a pensar que un menor está siendo víctima de trata es la salida de los menores del país con adultos que no tienen vínculos familiares con ellos o que, alegando que los tienen, no pueden probarlo documentalmente. O en el caso de menores en frontera, a la entrada, la situación de menores no acompañados o, lo que os comentaba, la entrada de menores con familias, con apariencia de familia, en los casos en los que existen serias dudas sobre su filiación. He puesto ahí Siria. Siria es una base de datos que se ha creado por el Ministerio de Empleo y Servicios Sociales, Seguridad Social, en la cual se crea una ficha de cada una de las personas, en este caso extranjeras, porque obviamente son el objetivo, con los menores que entran en España y que se acogen a los programas de acogida humanitaria. Los programas de acogida humanitaria son programas de ayuda económica que implican la acogida y la percepción de determinadas ayudas económicas y el transporte desde zonas fronterizas como son Canarias, Ceuta o Melilla hacia la península. Las redes conocen perfectamente la existencia de estos programas de acogida humanitaria y los utilizan para pasar a las mujeres extranjeras con los menores. Por tanto, el Siria implica el registro automático de cualquier persona acogida bajo este programa, con lo cual se está facilitando la detección de numerosos menores que, habiendo entrado por una frontera, bajo el amparo de una supuesta madre con la cual se le ha afiliado documentalmente, aparece 6 meses después en cualquier otra parte de España con otra madre diferente. Y está siendo realmente de gran utilidad, puesto que esta base de datos se utiliza no solo por los servicios ministeriales, sino también por todas las entidades especializadas en inmigración y trata que trabajan con la acogida de las familias y los menores. Entrando ya dentro y sin querer agotar más el tiempo del ámbito de la legislación, como os comentaba antes, la mayoría de la legislación en España en materia de trata se ha contemplado desde el punto de vista del derecho de extranjería, si bien se ha incorporado en el Código Penal los artículos 183 y 183 bis, específicamente dirigidos contra los abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años dentro del ámbito de la atención o el derecho a la indemnidad sexual del menor. Artículo 177 bis del Código Penal específicamente dedicado a la trata y hay 2 documentos muy interesantes de la Fiscalía General del Estado, la Circular 3/2009 de 10 de noviembre sobre protección de víctimas y testigos menores, así como una consulta de 2006 sobre pornografía infantil. Muy ilustrativas del trabajo y la coordinación de las competencias de Fiscalía en este ámbito. La Ley de Extranjería incorporó los artículos 59 y 59 bis para la protección de las víctimas de trata, que desarrolló posteriormente en su reglamento de 2011 en los artículos 140 y siguientes en lo relativo a víctimas de trata y especialmente en las menores dedicados a artículos 189 a 198. Siempre, y no debemos olvidarlo, en coordinación con la legislación autonómica de protección social del menor. Por último, mencionar la aprobación en el 28 de octubre de 2011 de un protocolo interministerial para el tratamiento de las personas, para la protección integral de las víctimas de trata, que incluye un apartado específico para la protección de menores víctimas de trata.
He reseñado aquí algunos de los planes, de todas maneras dejaremos el material para que lo podáis consultar, porque sería agotador que yo me pusiera ahora mismo a leeros todo esto, no tiene sentido. Si bien solo quiero destacar los dos últimos puntos. La Directiva 2011/36 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril, pendiente de transposición, específica sobre trata, que va a establecer un sistema de acogida y protección integral para víctimas de trata a nivel europeo, y la Ley 12/2009, esta es de ámbito nacional, pendiente del Reglamento de Desarrollo, sobre protección internacional y derecho de asilo, con un artículo, el 46, dedicado específicamente para menores. Dadas las dificultades de obtener testimonios o denuncias por parte de las víctimas de trata, puesto que en muchos de los casos se encuentran en una situación de vulnerabilidad física y psicológica extrema, estamos acudiendo en muchos de los casos a la solicitud de protección internacional por vía de asilo para obtener protección documental, sin requerir la colaboración con la Administración de Justicia sobre la base de denuncias que muchas veces no pueden aportar. Agradeceros vuestra atención y dejo de aburriros de oficio para aburriros a instancia de parte con las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias. Señores, rueda de preguntas. Sí. Yo tengo una pregunta. Quiero preguntarle a doña Mercedes si tienen alguna idea, deben tenerla desde luego, pero si su estudio le ha permitido tener alguna información de orden estadístico, sí, por lo menos alguna, sí, del año pasado o del año pasado. Sí, no la tengo disponible aquí, pero si su señoría lo requiere yo se la envío. Sí, está colgada en la web del Ministerio del Interior, y sí, es evidentemente la punta del iceberg. Los datos estadísticos que están recogidos muestran solamente una pequeña parte del problema, pero sí, ya hay datos estadísticos basados en número de posibles víctimas de trata o víctimas de trata en situación de riesgo, y luego un apartado específico para víctimas de trata identificadas como tal, es decir, básicamente de las que tienen procedimientos con denuncia. Correcto. Nosotros aquí en el país tenemos también la presencia de actividad de trata, en particular para la minería informal, para la actividad forestal informal en la selva, y desde luego para la actividad de la explotación sexual en el entorno de la actividad minera y la actividad forestal. Sé que hay en algunos lugares, como por ejemplo en las zonas altas de Arequipa, donde hay minería de oro informal, asentamientos donde vive la gente, en que han traído niños y niñas, sobre todo de Puno, de las zonas de la selva, San Martín, de Tarapoto, y los dedican a la prostitución. Pero son ámbitos que no están intervenidos. Se sabe que están allí, pero no están intervenidos. Entonces, el problema es que las organizaciones dedicadas a la trata son muy poderosas. Están no solamente armadas materialmente, sino que además tienen muchos hilos que evitan que se ejecute razonablemente una labor de intervención, ¿no? Y de interdicción a esa función. Algo así ocurre con el traslado de personas desde el África, ¿verdad? Efectivamente. El principal problema para la trata de menores y de mujeres está siendo la zona del norte de África. Las redes conocen perfectamente todos los recursos del sistema y los utilizan. Casos como el que señoría me comentaba de explotación sexual en torno a otro tipo de situaciones económicas, sí se ha dado en la zona de Almería, una zona eminentemente agrícola, donde hay asentamientos de hombres magrebíes y africanos,
y en ese entorno también se están detectando situaciones de chabolismo, de explotación sexual a los niveles más de mujeres africanas generalmente. Buenas noches, ante todo muy buenas noches a ustedes, a la sala. Tengo unas preguntas para el doctor Jorge Luis. Me causó mucha curiosidad respecto a los códigos que hablaba para hacer las estadísticas. Esos códigos, me gustaría explicarme en qué sentido nos podría ayudar sobre la inseguridad ciudadana que nos agobia. Y a la señorita Mercedes, la doctora Mercedes, tengo 4 preguntas, no sé si me podría contestar las 4. Un momentito que podemos tomar nota. Dime. Una, quería saber respecto a las investigaciones criminales, si utilizan, por ejemplo, los agentes encubiertos para poder... ¿Se utilizan? Agentes encubiertos para poder llegar a capturar a esas personas. ¿Y por qué utilizar el término trata en la legislación, en la dogmática penal utilizar el término trata? ¿Por qué utilizar ese término? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las vías más usadas en el tráfico de niños? Vía aérea, terrestre, la caiga. Y de ahí tengo un caso respecto a unos gitanos que habían adoptado una niña alemana, que luego, sí, no la he escuchado, luego por su condición racial le denunciaron por trata de niños y se abrió toda una investigación. Es necesario que, ¿cómo se tipificaría? O sea, ¿cuál sería? Yo soy gitano, encuentro una niña abandonada, la recojo, yo estoy actuando, veo que las madres han sido negligentes, la han abandonado y lo cojo. Y transcurro con ella durante 5 años y luego llego a un país español y me consideran que no hay relación de raza o color, me detienen por eso y me investigan. ¿Cuál sería el procedimiento respecto a ese caso? Eso es todo, muchas gracias. Sí, muy bien, gracias. Sí, una interesantísima pregunta de un tema que está pendiente, creo que es una materia que la tenemos allí, de la que no nos hemos percatado del todo y que seguramente muy pronto nos daremos cuenta de que no es cualquier materia y que requerimos más bien adoptar algunas políticas concretas. Y es que desde que el Tribunal Constitucional peruano se pronunció en un emblemático caso de la señora Margarita Toledo, anulando un procesamiento penal y reponiendo la causa al Estado en que se debía imputar concretamente el tipo penal aplicable con sus características y particularidades, y no un tipo penal etéreo, al globo, sino de manera específica. Quedó claro que en el país ese día, cuando se publicó esa resolución, murió en el Perú la posibilidad de una imputación inespecífica y tenía que hacerse más bien imputaciones específicas. Y para esto tendríamos que hacer la interpretación dogmática adecuada de los alcances de la conducta y su encasillamiento, es decir, la subsunción adecuada también al supuesto de hecho que corresponde. Si no tenemos los supuestos de hecho claros, si no los tenemos especificados, si no los tenemos desagregados, entonces la imputación en principio va a ser siempre una imputación insuficiente, ¿no? Imputaremos, como se suele todavía por algunos hacer mal en el país, imputaremos por desobediencia o resistencia, o desobediencia y resistencia a la autoridad, cuando es o uno u otro, no son los dos a la vez. Y no podemos nosotros imputar el 153 del Código Penal sin señalar cuál es la conducta o cuáles las particularidades de la conducta que se atribuyen al sujeto activo. Si bien esa es una exigencia demasiado severa para la etapa de la iniciación del proceso, porque podría caber que se decantara en las particularidades del proceder a lo largo de la investigación fiscal y ulteriormente del juzgamiento, sí será una exigencia irrebatible, irrefutable, irremediable para la etapa de la sentencia.
la acusación final y sentencia. Porque no se puede imputar a alguien, denuncio o acuso, ya no imputar, sino acusar a alguien en la parte final del juzgamiento por el delito de estafa. Habría que decirle por qué, cuál es la modalidad que se le imputa, ¿no? Y la sentencia tendría que pronunciarse sobre lo mismo. Y si no fuera esa la modalidad, seguramente podrá decantarse por el juzgamiento por hacer una determinación alternativa específica, no una determinación alternativa genérica. Una norma tan general como la que acabamos de ver no permite un trabajo técnico, sino un trabajo general, global, como que hay que perseguir y hay que sancionar, pero no importando mucho cuál es la conducta específica por la que estamos persiguiendo y por la que estamos sancionando, y me parece eso impropio de un Estado moderno, o que pretende serlo. Me parece que deberíamos ser específicos y decirle a alguien, la pena que le vamos a imponer a usted es por tal conducta específica, esa conducta específica. No digamos la imputación inicial, sino la definitiva, la final, la que corresponde a la emisión de la sentencia. ¿Y eso qué tiene que ver con la seguridad ciudadana? Excelente pregunta, le agradezco mucho, porque efectivamente nosotros no podemos hacer estadística de este delito. Evidentemente, si quisiéramos desagregarlo en sus supuestos, en sus 18.000 y pico supuestos, ¿qué estadística podríamos hacer? Sería increíble, imposible, ¿no? Nosotros necesitamos, por tanto, otro estilo, otra forma de trabajar. ¿Y por qué indizar? Porque ese es el procedimiento que hay que hacer. Indizar, con Z, indizar, hacer un índice del Código Penal. ¿Por qué tenemos que indizar los tipos y subtipos del Código Penal? Precisamente para poder saber dónde tenemos que poner el acento para la política criminal. ¿Cómo diseñamos una política criminal sobre la base de datos excesivamente globales? Para diseñar una política criminal más certera, más prudente, en un país como el nuestro, o países como los nuestros, en el sur de América, en que los recursos son escasos, no podemos desperdiciar los recursos haciendo políticas ineficaces. Tenemos que hacer políticas eficaces, ¿no? Y finalmente la crisis no solamente es peruana, no solamente es latinoamericana, la crisis también está en todas partes del mundo y es cíclica además, ¿no? De modo que sería bueno utilizar los recursos razonablemente siempre. Por lo tanto, un proceso de indización de los tipos penales nos puede ayudar para diseñar políticas razonables en materia de seguridad ciudadana, ¿no? La ausencia de política, una indización, lo que nos hace es acudir a términos generales. ¿Cuántos robos hay? Eso sí lo podemos saber. ¿Cuántos robos hay? Claro, eso sí lo podemos saber, solo hay que acudir nomás a las estadísticas policiales, a las estadísticas fiscales y judiciales y sabemos cuántos robos hay. Pero vamos a ver bajo modalidad. ¿Cuántos robos en la modalidad D hay? No lo sabemos. Nosotros en el Perú no lo sabemos. No sé si en España lo sabrán, pero en el Perú no lo sabemos. Sé que en Bolivia tampoco lo saben, sé que en Canadá tampoco lo saben. Canadá es el país del primer mundo en América. No lo sabe, no lo sabe. Sé que no lo saben también en Uruguay, sé que no lo saben en Chile, porque no lo saben, no lo sienten, ¿no? Y diseñan sus políticas sobre el globo. Creo que podríamos dar ese paso, sobre todo a escala judicial y escala fiscal, que lo que producimos nosotros, y policial desde luego, porque nosotros producimos información, y esa información tendría que ser recogida técnicamente, ¿no? Ese desde luego es todavía un planteamiento casi solitario, ¿no? Casi solitario. Por allí algunas personas sí se interesan del tema, pero en la mayor parte de gente lo mira como un asunto demasiado exquisito, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Iba a volver a preguntar sobre esta materia el colega. Quería saber si el nuevo procesal penal que se viene hablando de 1993 hasta ahora, no era como una política para poder dar también una solución más eficaz a ese tema. Ya, es que una cosa es diferente, ¿no? El Código Procesal Penal lo que tiene es procedimientos más céleres, mejores procedimientos, porque antes teníamos solamente escrito, todo escrito. Hoy no, hoy hay la posibilidad de escuchar al sujeto al cual le vamos a dictar una prisión preventiva. Antes no, podemos y debemos escuchar lo que tiene que decir antes de emitir sentencia, y tenemos que escuchar su prueba, etcétera.
¿no? Es mejor, desde luego, mucho mejor que el código o de las normas que antes existían, que todavía rigen en Lima y rigen en otros lugares del Perú. Pero el tema de la indización no está en el Código Procesal Penal. Este es un tema sustantivo que tiene que ver con el Código Penal, Y es una tarea que está ahí, Yo la empecé a trabajar hace unos 8 años atrás o 10, con unos colegas en Arequipa, la empezamos a trabajar y avanzamos lo que pudimos, pero las tareas del día a día son enormes y quedó ahí, ¿no? Quedó ahí. Pero la vamos a retomar, se va a retomar y avanzaremos aunque sea por títulos del Código Penal para proponer una tarea, una labor acabada. Acabo mi intervención ante la interesante pregunta señalando que una vez terminada esta labor, espero sea sometida al debate general, porque no se trata de que se sometan los expertos a la dictadura de la preferencia de alguien, sino que lo que la democracia aconseja es que se debata y se discuta, ¿no? Y serán los expertos, profesores de derecho penal, fiscales y jueces del nivel que corresponda, quienes reunidos en cónclave decidan, ¿no?, si corresponde o no corresponde asignar una clave de esa naturaleza que espero luego vaya en el código 106, entre paréntesis, HOM1, y etcétera, etcétera, ¿no? Es para poder hacer estadística razonable. Gracias. Señor. Sí. El doctor. Bueno, yo creo que la cuestión no es solo una cuestión la que plantean. Son dos distintas cuestiones, al hilo de las preguntas del interviniente. La una es relativa a la imputación. Y yo creo que la imputación sí puede haber un problema de inseguridad jurídica si no se concreta el tipo concreto del Código Penal que se le va a aplicar o que se está solicitando frente a esa persona y de la que después va a ser acusada. Ahí sí podría provocar una indefensión. Ahí probablemente sea labor del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, si la hubiera, quienes tuvieran que concretarlo. La otra cuestión, el tema de la indización, yo no la veo tan problemática, no la veo tan complicada, porque realmente no es un problema ni de tipificación, ni es un problema de orden procesal, es un problema de carácter administrativo ajeno al ámbito procesal y penal y que pertenecería a una labor de estadística judicial. Yo creo que una vez que se fijen los criterios, teniendo en cuenta que además eso se tiene que concretar a la vista de las condenas, es decir, a la vista de las sentencias firmes o no que se vayan dictando, y en esas sentencias sí se habrá concretado el tipo penal que se ha aplicado. Por lo tanto, estaría perfectamente identificado. Ahora sería una labor de invertir dinero en un equipo de estadística judicial y poner una serie de claves de manera que cada vez que el órgano judicial dice una sentencia aplicando un tipo concreto, diga, pues esta es de la clave número tal, y al final del mes o al final del trimestre se sepa de cada órgano concreto, de cada punto del país, cuántas sentencias de condena y de absolución se han dictado respecto de un tipo concreto. Pero es una labor de estadística judicial. Yo no creo que sea una labor tan difícil de concreción de subtipos, porque sería volverse locos. Y realmente el juzgador lo que va es aplicar el código correspondiente y va a tener una serie de conductas mucho más limitadas que el número ese que se planteaba en la ponencia. Entonces son dos cuestiones distintas. El tema de la imputación formal, que es un problema desde el momento en que no se concrete exactamente el tipo penal por el que se va a acusar, y el control de cara a la política criminal posterior, el control de la cantidad de sentencias de condena por determinadas conductas delictivas, que ese control y esa cuantificación es una labor de estadística judicial. Sí, totalmente conforme. El único detalle es que nadie lo está trabajando aquí, y al no trabajarlo nadie, quienes creemos que hay que trabajarlo, tendríamos que trabajarlo llanamente, porque no se ha considerado como una política ni por el Ministerio de Justicia, ni por el Parlamento Nacional, ni por el Poder Judicial, ni por la Fiscalía, y menos aún por la Policía, ¿no?
Y como los jueces no tendríamos que inventar esta indización o esta catalogación, tendríamos que establecer de consumo una catalogación aceptada por todos, ¿no? Ciertamente es un tema administrativo, pero que finalmente tendría que agregarse al Código Penal. Tendría que agregarse al Código Penal no como tipo, sino como indicación del tipo para que la manejara la policía, porque ojo, también habrá estadística, claro, salvando discrepancias, habrá estadística policial de las denuncias efectuadas ante la Policía Nacional por tal conducta, coronaran o no en procesamiento. De los procesamientos penales iniciados por el Ministerio Público, llegaran o no a juzgamiento, fueran objeto de principio de oportunidad u otra forma de determinación previa, de las conductas que fueron a juicio y que fueron objeto de sentencia absolutoria o condenatoria. Son varios niveles de intervención, ¿no? Sigue siendo administrativo, desde luego. O sea, claramente es un tema administrativo, ¿no? Y sigue siendo un tema de estadística, claro que sí. Pero ese tema de estadística al mismo tiempo puede rebotar en la formulación de políticas. ¿Dónde se necesitan más policías? ¿Dónde se necesita más formación de X o Y razón, ¿no? Sí. Podría ser caso que simplemente el trabajo no haría, por ejemplo, el juzgado o la sala que registre. No, es administrativo. Es administrativo. En España, si sirve de algo, se ha confeccionado una especie de protocolo, porque ahora todo lo solucionamos con protocolos, es la palabra de moda, una palabra muy fea, muy antipática, pero se está haciendo y es un protocolo confeccionado conjuntamente Ministerio de Justicia, Poder Judicial, en nuestro caso Consejo General del Poder Judicial. Hay una serie de aplicaciones informáticas que, una vez que se van registrando las sentencias de condena, pasan con una serie de numeraciones o de indizaciones a ese bloque, y si ha habido 4 asesinatos en una sección y 2 asesinatos en otra, pues habrá 6 asesinatos. O sea que a partir del momento en que acceden al registro central, ya está, no hay problema de control de cara a las posibles políticas criminales de futuro. Claro, el problema ya de las denuncias que haya habido con éxito o sin éxito en la policía, o las cuestiones o los asuntos que haya llevado Fiscalía y haya llegado a acusar y haya obtenido sentencia de condena o no, las de la policía son distintas. Creo recordar que el propio Poder Judicial podría darles instrucciones para ello. Lo que sí está claro es que la Fiscalía sí tiene su servicio de inspección y sí tienen su obligación de confeccionar una estadística. Y en esa estadística se incluye la serie de asuntos que por un determinado delito han tenido, probablemente con carácter trimestral. ¿Al detalle? Sí. Ah, qué bueno. Excelente. Bueno, voy a tratar de responderte las 4 magníficas preguntas que me has hecho. En cuanto me preguntaba sobre agentes encubiertos para la captación de las víctimas, ¿no? Era la primera pregunta. Bueno, en la experiencia española en el tema de víctimas de trata, hemos detectado que en la mayoría de los casos la captación se hace a través del núcleo familiar en los países de origen. Es decir, que son personas de la familia, bien de la familia nuclear o de la familia extensa, o personas de la misma población de residencia en el país de origen, las que captan. Si bien hay bastantes intermediarios encubiertos en el trayecto. Especialmente grave es la situación, por ejemplo, en las zonas fronterizas, como Melilla, donde los agentes encubiertos están infiltrados incluso en los centros de estancia temporal. En los centros de estancia temporal de inmigrantes, donde aterrizan los que pasan la valla irregularmente antes de su traslado a la península, hay bastantes mujeres en el doble papel de víctima y verdugo que trabajan para la red, entendiendo bien que muchas de ellas también son víctimas, cuidado,
Cuando hablo de estas intermediarias, captadoras, controladoras, son mujeres que han empezado siendo víctimas y que por una situación de supervivencia han evolucionado hacia controladoras, pero que no dejan de ser víctimas, ¿de acuerdo? No sé si esto contesta tu pregunta en cuanto a los agentes encubiertos. Ah, tú me estás hablando de agentes encubiertos por parte de las autoridades. Bien. Claro, la figura del agente encubierto yo entiendo que en nuestro sistema no existe ni no es admitida, menos a priori. Sí que existen testigos víctimas que colaboran con la justicia y que se mantienen dentro de la red y colaboran con la Administración para ir tirando del hilo y desmontarla. Eso sí. Respecto a la segunda pregunta, una cuestión terminológica sobre la palabra trata. Bueno, es una palabra que deviene del tema de trata de blancas, es un precedente, y se está utilizando para distinguirlo sobre todo del tráfico ilícito de inmigrantes, digamos para diferenciarlo un poco, ¿de acuerdo? Si bien en inglés en el término anglosajón para trata es trafficking, para evitar confusiones entre el fenómeno de la trata, que incluye la captación, el traslado, el transporte y la explotación, que es distinto del tráfico ilícito de inmigrantes, que únicamente se limita al traslado del inmigrante de una población a otra, se está utilizando el término trata, ¿de acuerdo? Vías más usadas para la entrada de menores, era la tercera pregunta. Dependiendo de la procedencia de los menores, la vía más usada en el caso de menores africanos y magrebíes es obviamente la marítima, bien a través de pateras, cayucos, embarcaciones irregulares o bien a través de ferries ocultos en camiones, pero vía marítima al fin y al cabo. En el caso de menores procedentes de los países de Europa del Este, la vía más utilizada es la terrestre, teniendo en cuenta que en su mayoría son procedentes de Rumanía y que no hay fronteras dentro de la Unión Europea, la mayoría de las víctimas de este origen pasan por vía terrestre. Y en cuanto al caso que me planteaba sobre el tema de estas personas de origen romaní que tenían una niña, bueno, que es un caso que creo que todos conocéis, yo reconozco que siento una cierta prevención a hablar de estos temas porque son peligrosos. Sí, en principio, basar únicamente la identificación de que un menor pertenece o no pertenece a una familia por un criterio exclusivamente de percepción racial me parece cuanto menos peligroso, pero es una opinión muy personal. Entiendo que para trabajar con una familia, en este caso que me plantea, tendríamos que tener otra serie de indicadores complementarios que valoraran la situación de relación del menor con la familia. Te pongo un ejemplo. Muchos de los casos de los menores que hemos detectado de origen africano, que hemos llegado a detectar que estaban con madres que no eran sus madres biológicas, sino que eran controladoras de la red, ha sido obviamente no a través de indicadores de tipo racial, sino a través de control a través de los profesionales que trabajan en las entidades de acogida que detectaron pues supuestos de maltrato, de abandono, de falta de cuidado, de muchísima movilidad del menor. Son otros indicadores, además del racial, que te llevarían a poder decir que hay sospechas o indicios de que la menor no pertenece a esa familia. ¿De acuerdo? A partir de ahí, si efectivamente esos indicadores te dijeran que la menor puede ser que no pertenezca, habría que realizar pruebas que te llevaran a la total seguridad de que efectivamente esa menor no pertenece a esa familia biológicamente. Entiendo que habría que ponerla bajo el sistema de protección social que tenemos establecido, que a partir de ahí el sistema se encargaría de su acogida y de la cobertura de sus necesidades primarias hasta ver las posibilidades de reagrupación familiar con su familia biológica y a partir de ahí, si no se lograra dicha reagrupación familiar,
trabajar los vínculos que hayan podido existir con esta familia de acogida informal y a partir de ahí ver qué posibilidades de acogimiento tuviera con ellos o trasladarlo al sistema de protección. ¿De acuerdo? No sé si responde a tu pregunta. Preguntabas también si... La pregunta que le hacías era si en el derecho español existía el encubierto, el agente encubierto. Legalmente es posible. Legalmente es posible siempre y cuando cuente con la autorización y el conocimiento previo de la autoridad judicial. Lo que no puede en España es actuar un particular como si fuera un agente encubierto. El particular puede intervenir exclusivamente, por ejemplo, para detener. Y una vez que detenga, en caso de delito flagrante, ponerlo a disposición de la policía más próxima o de la autoridad judicial, pero probablemente de la policía. Es la única intervención que puede realizar un particular en el orden penal, en la fase de investigación. Siguiendo con el programa, entrega de presentes por el doctor Jorge Luis Salas Arenas, juez supremo titular e integrante de la Sala Penal Transitoria, a la doctora Mercedes Alconada de los Santos. Un fuerte aplauso, por favor. De igual manera, fuerte aplauso, por favor. De igual manera, el doctor Jorge Luis Salas Arenas entrega presente al señor Luis Revilla Pérez, integrante de la Asociación Internacional de Juristas Interjuris. Un fuerte aplauso, por favor. Siguiendo con el programa, palabras de clausura por el doctor Jorge Luis Salas Arenas, juez supremo titular e integrante de la Sala Penal Transitoria. Muy estimado don Luis Revilla, representante de Interjuris, doña Mercedes Alconada, que nos ha proporcionado valiosísima información. Yo he aprendido muchísimo ahora, escuchándola. Estimados colegas y amigos y vecinos del otro lado del charco, y dignos visitantes y amigos todos. La Corte Suprema de Justicia se engalana con la presencia de nuestros ilustres visitantes, que han venido a compartir sus experiencias y apoyar la labor conjunta de la humanidad para rescatar a otros seres humanos que se encuentran atrapados en las redes de la trata, en estas redes nocivas, en particular para la infancia, que les altera la vida. Creo que una de las labores más dignas que pueden tener los juristas y las juristas es el de trabajar en favor de la humanidad, sobre todo de la menos fuerte, de la más carecible, de la más vulnerable. Y esto lo están haciendo ustedes con su presencia y con su apoyo técnico y su apoyo cultural y jurídico. Para la Corte Suprema es una alegría grande el tener a tan ilustrados visitantes entre nosotros. Esperamos que lo que hemos compartido, por lo menos modestamente de nuestra parte, pueda servir de alguna forma para perfilar mejor vuestro acercamiento a la situación del país en esta materia, porque nosotros sí que nos hemos enriquecido enormemente con la información que hemos recibido. Así que con mucha satisfacción declaro terminado este evento con nuestra gratitud y un aplauso para nuestros visitantes. Señoras y señores, agradecemos su participación en la conferencia Situación de los niños, niñas y adolescentes frente a la trata de personas en el Perú, análisis comparativo en el caso español, organizado por el área de capacitación de la Corte Suprema y la Asociación Internacional de Juristas Interjuris. Muchas gracias y buenas noches. Mm-hmm.